¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ni el Papa se salva. La persecución, la estigmatización de los medios hegemónicos, diabólicos, de comunicación de la Argentina le han apuntado sostenidamente en estos días al Papa Francisco, culpándolo de algo maravilloso que ocurrió en la Basílica de Luján. Cientos de miles de personas fueron allí a pedir por pan, por paz, por trabajo. Mire lo que es esta imagen. Es inolvidable, es extraordinaria. Es verdad, la Iglesia participó y todos estos hechos siempre tienen un trasfondo político. No partidario, político. Había no solamente catolicismo, sino que había otras iglesias participando de este encuentro tan necesario para pedir paz, para que el gobierno cese en sus provocaciones y para que trabaje alguna vez para los más vulnerables. Pan y trabajo es lo que se está pidiendo, además de paz. Esas banderas argentinas, esa convocatoria hecha sin partidos políticos que se identificasen, tiene algo muy importante como mensaje, que el gobierno debería captar en vez de combatir, como lo ha hecho, a través de esos medios a los cuales le pertenece, a los cuales se entrega de rodillas, dándoles absolutamente todo. Y por eso el gobierno colabora también con esos medios y los medios con el gobierno, procurando en este caso ir contra la Iglesia, la cúpula eclesiástica y consecuentemente contra el Papa. ¿Cuántas veces recuerda usted que la Iglesia ha jugado a la derecha? Lamentablemente. Alguna vez hemos hablado desde esta columna de la cúpula eclesiástica como la opción por los ricos de la Iglesia, mientras que hay otra de unos curas divinos increíbles, que es la opción por los pobres. Pero esta vez la cúpula eclesiástica de la Argentina optó por los más vulnerables y convocó en la Basílica de Luján a cientos de miles de personas. Por supuesto que en esa estigmatización, en la persecución que lanzaron contra Francisco, culpándolo de haber sido el ideólogo, la negativa es muy enfática de parte de la cúpula, de Radrizzani, de todos los allegados a la figura del Papa, como para creer que no gravitó. En todo caso, sí, pero porque desde la Iglesia, desde el Vaticano, el Papa ha jugado fuertemente contra el neoliberalismo de todo el mundo, consecuentemente, también contra el neoliberalismo de la Argentina que nos está dejando sin pan, sin trabajo y nos quita la paz. Esta demostración es formidable, pero al otro día, los medios diabólicos, ¿qué tomaron? ¿A qué fotografía le apuntaron? ¿Qué estaba en la primera página? Lo que acabamos de ver, en las tapas, en las páginas interiores. ¿Con qué nos encontrábamos? Con que toda esta demostración fue estigmatizada vía Moyano, que había sido perseguido durante todos los días anteriores por la cuestión ya conocida del fallo del juez Carzoglio. Entonces, una ayudita del obispo a los moyanos. Esto es lo que estaba en la tapa, no lo que usted vio recién, las miles y miles de personas que fueron a testificar que la sociedad argentina quiere pan, paz y trabajo. Vamos a recordar una etapa del año 2013, cuando Moyano, ahora sostenido como una persona inviable en su relación con la Iglesia, sí era viable para el Grupo Clarín, por ejemplo, y era tapa de Clarín, porque en aquel momento le servía lo que opinaba Moyano. Moyano quiere que se negocien salarios 2 veces por año, era el mismo Moyano de ahora, pero en aquel momento servía a los fines de Clarín, del establishment, y entonces era utilizado. Ahora Moyano volvió a las fuentes, volvió abiertamente a su condición de trabajador. Enhorabuena, pero por supuesto no se lo perdonan y lo hostigan de esta manera. Lo que sí estaba ocurriendo en Luján es el pedido clamoroso, no solamente de los cientos de miles que concurrieron, sino de millones que en toda la República Argentina ven el colapso económico, del que habló justamente en estas horas también el doctor Raúl Zaffaroni. Desde el punto de vista económico, evidentemente estamos frente a una posibilidad de colapso, sin lugar a dudas, lo cual era perfectamente previsible, ¿no? Y con lo que quisieron hacer en el plano económico, el actual gobierno ha sido endeudar el país y lo han endeudado. Se traduce en el mundo en una suerte de totalitarismo financiero, bueno, está a través del endeudamiento de los países. Eso vacía la democracia misma. Los políticos, los que son electos por el voto popular, no pueden hacer lo que sus mandantes deciden porque quedan presos de los organismos internacionales, de las corporaciones financieras. Lo que dice es indiscutible, irrefutable, como siempre, en el caso del doctor Zaffaroni. Es tal el colapso que ni siquiera el Día de la Madre nos dio una mano. Todo el mundo quiere llevarle algo a su mamá, sacarla a comer, sacarla de paseo.
pero no todos pudieron. En muchísimos casos eran las propias madres las que llamaban a sus hijos para decirle: les pido por favor no me traigan nada, vengan, pero vengan con las manos vacías, no se puede gastar. Se derrumbó el 13,3% lo que se vendió en el Día de la Madre. Esto lo dice Came, que es un buen jugador del establishment. No vayan a pensar ustedes que está en la vereda de enfrente del gobierno, pero tuvo que reconocer, 13,3% cayeron las ventas. ¿Y cómo no van a caer las ventas? Si hay que guardar hasta para el transporte, mire lo que va a costar el subte a partir de noviembre. Están pensando en 16 pesos con 50. No se va a poder salir ni a buscar trabajo. En este caso es el gobierno porteño el que avanza en el tarifazo del subte para llevarlo a 16,50. Siempre lo que ganan, por supuesto, son las empresas. Las empresas se las llevan todas en esta transferencia de recursos constante, permanente, que se hace de los que menos tienen a los que más tienen. Lautaro Maislí, nuestro compañero, trabajando para nuestros admirados amigos de ADN, encontró a Caputo, el amigo del alma de Macri, que se sabe ha ganado una fortuna que ya no puede contarla, tiene que pesar. Una fortuna que por supuesto es espuria, porque estar allí cerca del gobierno, ser parte de la mesa chica, como lo ha sido, y favorecerse con todo tipo de negocios, es desleal con el resto de la sociedad. Y le fueron a preguntar por este retorno que el gobierno le hace a las empresas, casi 20.000 millones de pesos, se sabe ahora que es la cifra, que de algún lado va a salir. Miren, ni el Fondo Monetario Internacional va a poder decirle al gobierno que a las empresas no le dé, porque son ellos mismos, son los Macri, son los Caputo los que se están cobrando. Pero el tipo, con un cinismo muy particular, propio de la época, del gobierno que se tiene, de la élite que integra, negó todo. Miki, una preguntita. ¿Quién se benefició con los tarifazos de gas? No tengo ni idea. ¿No sabe quién se benefició con el aumento de tarifas al gas? No, Usted no, ¿no? yo seguro que no. ¿Cómo evalúa los 3 años de gestión del presidente? No hago declaraciones, perdóname. Federico Bernal tenía algo para decir, no sé si lo tenemos también, en lo que armó ADN sobre esta nota inconclusa, por cierto. Además de ser el íntimo hermano, amigo del presidente de la Nación, se ve que convive mucho con Marcos Peña y es un gran mentiroso. Es el dueño de 2 distribuidoras de gas, Gas del Centro y Gas Cuyana, y además es dueño, conjuntamente con otros grandes apellidos de esta oligarquía energética argentina, de Central Puerto, que es una empresa que, bueno, es una de las principales empresas de energía, después de la de Marcelo Metlin, la segunda más importante. Ganó en el primer trimestre de este año cerca de 7.000 millones de pesos. Se ve que es tanto el dinero que tienen, que le entran 7.000 millones de pesos, habrá ido a la caja chica y entonces Caputo no se enteró debidamente de todo lo que ganan él y las otras empresas, los Mindlin, los que están cerca del mundo Macri, porque se gobierna para ellos en primer lugar, después un poco también para la élite, como para que no se quejen, para que tenerlos conformes a todos. Del otro lado, la inmensa mayoría de los argentinos los padece. Y si llega a ser muy fastidioso, además de desopilante porque da risa, lo que Macri es capaz de decir cuando se autoproclama como un prócer del empleo en la República Argentina. Es decir, no hay nadie igual. No lo iguala a Perón, que algo hizo por el empleo y sobre todo por el mundo del trabajo. No lo iguala a Alfonsín, que terminó en medio de una cierta catástrofe por lo que era la inflación de entonces, la hiperinflación. Igual terminó con un 6%, un poquito menos, de desocupación. Tampoco lo igualan los Kirchner, que se fueron con un 5,4% y que trabajaron duramente, muy duramente para dar empleo. Macri se sentó y dijo: nadie en la historia de la Argentina ha trabajado como yo para el empleo. Sí, causa gracia, es inevitable, pero también fastidio. Es una especie de psicópata, porque no puede decir algo que no sea una mentira, se autojustifica permanentemente. Hay una admiración por sí mismo que lo excede y lo lleva a decir cosas como esta, que son manipuladoras y que son, además, una falta de respeto. Gustavo Silvestre y su equipo de producción tuvieron una muy buena idea, lo llamaron a tomada ese día. Y Juan Derbencis, un gran colaborador que tengo en la 750, la emisora de los programas matutinos, hizo un trabajo que queremos compartir con ustedes entre Macri diciendo eso y Tomada dándole respuesta. Desafío no puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo
como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Yo venía para acá y me leyeron algo que yo no podía creerlo. Era un tuit de Idea, casualmente, que decía que Macri dijo que no, textual, no existió en la historia ningún presidente más preocupado por la generación de empleo que yo. Un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Al principio creí que era una broma, creí que era un meme de esos que se mandan en broma. Porque, porque es inaudito que pueda señalar eso cuando en el día de mañana va a haber una impresionante marcha a la Basílica de Luján, precisamente en defensa del trabajo, de la cultura del trabajo. Pero más que yo, ninguno en la historia. Que en ese escenario y frente a empresarios que reclaman flexibilidad otra vez, Macri, el presidente de la Nación, haya dicho que él se preocupa por el tema del empleo. Me obsesiono todos los días, trato de ver dónde simplificar algo para que alguien pueda crecer, porque si crece, genera trabajo. El culpabilizar al trabajo y a los trabajadores ha sido la consigna desde el 10 de diciembre del 2015, porque se la ha tomado con el trabajo, con los trabajadores. Los trabajadores son vagos, los sindicatos son mafias, los jueces laborales también son otra secta para eliminar. Esas son batallas que tenemos que dar todos, absolutamente todos. Lo mismo que con la legislación laboral, ¿no? O sea, metimos lo de la RT y está cambiando, pero no alcanza. Entonces, a donde voy me dicen, no me animo a tomar una persona porque hay todo un sistema de litigio. Sí, hay todo un sistema. Y también una búsqueda de trabajo que es la obsesión de Macri. Ahora, si como obsesión tiene aquella Expo Empleo, ¿usted se acuerda de la Expo Empleo? Lo citaron, fueron bajo lluvia miles y miles de personas. Se presentaron 173.000 jóvenes. Esto ya da una idea de cómo está el trabajo en la República Argentina. Por una ilusión, por algo que se promocionó como Expo Empleo. Siempre le ponen una palabra llamativa. Conseguir laburo. Es la ilusión de todos esos jóvenes que estaban allí. Vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a apreciar en la información que ha trascendido en estas horas cuántos de los 173.000 que fueron por 20.000 puestos de trabajo que les habían prometido, verdaderamente lo consiguieron. Debe estar la información en la que se habla de 1.000 y poco más. 1.000 y poco más consiguieron trabajo. Ahí lo tenemos, la información. Vale la pena que la vea, porque esto es parte del dislate. Expo Empleo. Ofrecían 20.000 puestos de trabajo y solo 1.800 jóvenes consiguieron trabajo. Esta es la obsesión por el empleo del presidente que más ha hecho por el empleo en la historia de la República Argentina. El héroe del trabajo, Mauricio Macri, promovió que se llegara toda esta gente con la ilusión de conseguir un trabajo. Una cola de días hicieron, desde la madrugada. Pobres chicos, jugaron con ellos. Había 1.800 trabajos con toda la furia. Menos en realidad. Habían dicho 20.000 vamos a dar. Y fueron 170.000 y pico. Pero antes también habían tenido una genial idea. El obsesionado por el trabajo, Macri, había dicho que había hecho un acuerdo con la gente de McDonald's. ¿Usted se acuerda de esta noticia? Vale la pena porque a la luz de lo que está diciendo y que muy bien refutaba Tomada en el programa de Gustavo Silvestre, esto hay que recordarlo. McDonald's acordó con Macri incorporar a 5.000 jóvenes por menos del salario básico. No sucedió, pero si hubiera pasado, era como entregarlo. Por eso vale la pena cerrar este tramo con las propias palabras, mientras usted se queda con esa imagen de la gente bajo lluvia, haciendo cola para conseguir un trabajo que no le dieron, las palabras de Macri. Desafío no puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Pero más que yo, ninguno en la historia. Me obsesiono todos los días, trato de ver dónde simplificar algo para que alguien pueda crecer, porque si crece, genera trabajo. Del bochorno. ¿Cómo se puede salir? Con mentiras, persiguiendo gente, hostigándolas a través de los trolls. El tema de los trolls es algo muy conocido y es una de las grandes vergüenzas nacionales que trajo el gobierno. A las órdenes de Marcos Peña, un ejército de personas han trabajado para anular la credibilidad de los periodistas, el trabajo de los políticos,
para enfrentar a cualquiera que estuviese en la vereda de enfrente. Todos malos en esa campaña muy bien orquestada, eso sí, cabe felicitarlo a Marcos Peña, pero gastando 200 millones de pesos que el propio gobierno, el Fondo Monetario Internacional, el verdadero gobierno, le dijo que no podían seguir gastando. Marcos Peña estaba perplejo y decía, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo puedo salir detrás de la honra de cada persona que estamos mordisqueando permanentemente? Bueno, no sé qué habrá pasado con esos 200 millones. A lo mejor se los dejaron, porque son ultra necesarios. ¿Saben quién denunció los trolls y lo que hacen los fuertes medios de comunicación? Aunque no se anime totalmente, pero de a poquito, Lorenzetti empieza a animársele, posiblemente sangrando por la herida, porque a él lo traicionó. Mañeto, lo traicionó, lo tiene de hijo. Mañeto con Rosenkrantz. Lo traiciona Hayton de Nolasco, que es el gobierno, y con el voto de Rosenkrantz lo sacaron de la presidencia, y quedó el otro, el que había puesto el capo de todos. Bueno, Lorenzetti se ve que ha quedado malherido, y dice cosas como estas. Hay otro problema que es también muy conocido, que es el denominado fake news, es decir, las noticias falsas, el surgimiento de los denominados trolls, y la capacidad que tienen de agraviar, de injuriar o de condicionar la conducta de otras personas. Hoy es muy sencillo arruinarle la vida a una persona a través de noticias falsas o afectar la imagen empresaria. Otro aspecto es el tema electoral. Todos ustedes conocen que hoy se ha discutido si hay posibilidades de influir sobre las opiniones de las personas cuando toman decisiones en materia electoral. Y mucho más grave es si esto se comprueba, cuáles serían las consecuencias. Puede haber nulidad de una elección presidencial porque se comprobó que fue condicionada. Hay mecanismos indirectos y hay modos de saber quiénes impulsan eso en una red. Entonces ahí ya tenemos, además de grandes grupos de trolls que crean noticias falsas, tenemos una intencionalidad. Cuando uno prueba que hay un Estado o que hay un sector político, empresarial o lo que fuera que utiliza eso con la intención de perjudicar a alguien. No se preocupe, nosotros no tenemos call center, esas son prácticas que se hacían antes. Así que si quieren seguir haciendo denuncias infundadas, alguna vez presenten un ejemplo de algo. No lo pueden hacer, porque esa práctica de persecución y mentira la hacía el Estado Nacional hasta el 10 de diciembre del 2015. Lo que los políticos le decían a Marcos Peña y lo que denunciaban era uno de los hechos más serios desde el punto de vista político, porque esto que pasa en la Argentina a veces se da a la mano con lo que nos deja estupefactos por mucho tiempo, como tildados. ¿Cómo puede ser que un gobierno se dedique a eso? Veamos lo que dicen algunos políticos. Aparte, ministro, que está vinculado con una metodología que tiene este gobierno de construcción de la realidad en las redes. El tema de los troles son las armas sucias de la política. A nosotros no nos dan la cara, usted nos da la cara acá y después nos insulta. Todos los días en las redes están los trolls, todos los días en la red. Entonces, si Sergio Massa es tribunero, usted es trolero. Y pero eso sí, usted no pone la cara, no pone la cara, la ponen los pibes. Tener que recibir estos discursos, hay que tener cara, en el caso de Marcos Peña. Pero hasta periodistas, en algún caso del grupo Clarín, hablaron de los trolls. Porque cada uno de ellos en su momento ha dicho algo por lo cual los trolls salieron a perseguirlos inmediatamente. Y se sintieron víctimas, porque se ve que hay gente además que está muy metida en el mundo de las redes, lo cual no es del todo aconsejable porque siempre vamos a encontrar hechos que no agraden a las personas públicas. Pero cuando es organizado, cuando es orquestado, duele muchísimo más. Ejército de trolls, lo maneja la jefatura de gabinete. ¿Para qué? Para escribir en las redes sociales en contra de los oponentes. Ernesto tuvo un intercambio de opiniones con Michetti y en ese mismo momento una comunidad en Twitter grande sale a atacarlo con una particularidad que demuestra cierto nivel de organización atrás del ataque, que es que se equivocaron el apellido. Con lo cual ahí se demostró rápido que había atrás una organización, porque es bastante difícil convertir en tendencia un apellido equivocado. Y a los trolls
de Marquitos, donde está el call center. El país está en un momento muy complicado como para que ustedes rompan las pelotas a través de las redes sociales. Sí, este es un informe que publicó Amnistía Internacional Argentina, diciendo que en el gobierno existen trolls, es decir, cibertropas de ataque a través de Twitter. Pero entonces se comprueba que el gobierno tiene trolls, porque estamos atacados por los trolls. Yo siento que soy una pequeña, una pyme. ¿Pero qué te pone un troll? Barbaridades. Eso acá, por eso te falta la pauta. ¿Saben cuánto le cuesta al Estado por año a los trolls? 205 millones. Hay 205 millones que ponen de nuestros impuestos para atacar. Marcos, dígale a los que están en Balcarce que se dejen de romper las pelotas. Yo no puedo leer las interacciones porque recibo promedio 350 insultos diarios. Los muchachos de Balcarce trabajan muy bien. Esto que ahora denuncia Lorenzetti era sabido, pero toma mucha fuerza, dicho por un hombre que integra la Corte Suprema de Justicia. Ni más ni menos. Y además está referido a la libertad de expresión. Sienten una limitación los periodistas cuando por decir algo inmediatamente son atacados. ¿Se acuerda aquel episodio en el que presuntamente yo había dicho algo sobre el corralito? No lo había dicho. Clarín lo difundió de esa manera y enseguida salieron unos perros de presa del periodismo para decir que yo poco menos estaba tratando de subvertir valores desde el periodismo. Lo hicieron también algunos colegas. Por supuesto que aquí se mezclan las envidias, los rencores, las broncas, la mediocridad pavorosa. Pero cuando salen al cruce de lo que dicen ciertos periodistas desde el establishment, están coartando la libertad de expresión. Y esto es lo que sucede. Y que sin embargo es olímpicamente ignorado por María Eugenia Vidal, por Macri, en esta convocatoria que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa en la ciudad de Salta. Esto también provoca la sensación de que tienen mucho desparpajo cuando hablan de la libertad de expresión. La libertad de expresión y terminar con un clima opresivo, de asfixia y de condicionamiento a los medios y a los periodistas era uno de esos cambios a los que nos comprometimos. Y eso hoy puede comprobarse en un clima que ha cambiado en la Argentina en relación a la libertad de expresión. Libertad de expresión, qué risa, ¿eh? 3.000 y pico de periodistas no están trabajando. Y todos andamos en la cuerda floja, libertad de expresión. ¿Cómo se hace la libertad de expresión si le dan 1.000 millones de pauta nada más? Amén de los otros negocios al Grupo Clarín, y aquí entregan monedas para que nos caigamos a pedazos, para que este canal no exista más. ¿Dónde está la posibilidad de ejercer la libertad de expresión? Para todos los medios que no han podido recibir un centavo de pauta porque hay que dárselo todo a Clarín y a La Nación y algún otro medio complaciente que ande por allí. ¿Qué entienden por libertad de expresión? ¿Qué entiende Macri? Sabemos que la libertad de expresión y de prensa son valores esenciales, son el verdadero corazón de la democracia. Y es fundamental defenderlos, respaldarlos en todo el continente, porque detrás de estos dos valores está la búsqueda de la verdad. Y como dije desde el primer día, la verdad, junto con la transparencia, es innegociable. Al presidente Mauricio Macri hablando del tema de la libertad de prensa. Que no es tal, porque yo he visto como cuando se habló de Quintana, aparecieron todos los empleados del gobierno presionando al programa de la Nata, tanto en la televisión como en la radio, para que no salga. Es más, a la persona que tenía que venir a atestiguar no la dejaron entrar. Entonces que no me jodan a mí que hay libertad de prensa, porque hay relativa. Da para un libro. Mario Quintana, el ex jefe de gabinete. Exactamente. Claro, que tenía Pharmacity. Que tenía Pharmacity, que mentía con las acciones y que tenía 150 causas guardadas, cajoneadas por Rodríguez Larreta. Así las cosas juegan muy fuerte de todas maneras. Se pueden sentir con libertad de expresión en Canal 13. Legrand defiende abrazo partido a Héctor Mañeto. Mañeto siempre consigue una gran asistencia de los periodistas más notorios que trabajan para él. Hay que hostigar a una persona, minimizarla, hacerla menos creíble. Allí está su gente, trabajando para eso. Así ha sido en todos estos años. Pero Legrand encuentra que es una persona maravillosa, Mañeto.
A mí me molesta cuando veo al bailando que hace ese hincapié, porque Mañeto, para la gente que no está al tanto, Mañeto es no sé si el presidente, pero el director general del grupo Clarín. Es el CEO. El CEO, exactamente. No, es el que más manda y que más sabe, que más sabe de periodismo, y es un ser realmente brillante, extraordinario, ¿no? Y yo tuve oportunidad de verlo una vez que pidió que me quería conocer, entonces fui a las oficinas de Clarín. No lo conocía, no tenía el placer de conocerlo. Y bueno, él lo ataca muchísimo. A mi padre también. Es una manera de atacar a Clarín también. Algo que tengo para contarles que sucedió esta tarde. Me llamó hace un ratito el doctor Miguel Ángel Pierri para comentarme que fui sobreseído en la causa que llevó a cabo Mañeto con su gente por malversación de fondos públicos, un cuadro que faltó en el segundo allanamiento que hicieron tras los cuadros. Ahí está mirando seguramente uno de los cuadros Mañeto y sonríe para la foto. Le gustó el cuadro y se lo quedó y lo va a vender para hacer un dinero que sigue pagando aquello del partido de Boca Real Madrid, ¿se acuerda? Pero como faltaba ese cuadro, sus abogados decidieron iniciar una causa por malversación de fondos públicos. Él con las manos en los bolsillos esperaba a ver qué sucedía. Un juez del que en este momento no puedo dar el nombre porque no, en el apuro de la información, esto fue hace instantes, nada más, no lo puedo dar con prolijidad, lo haré en el día de mañana, decidió que es un disparate, que es una vergüenza, que es un bochorno, que es una locura de estos hombres. Allí están, además, esto va para Legrand, déjenme esa foto, Mañeto y Aranda golpeando a un periodista de crítica en los tiempos en que la dirigía La Nata justamente. Ahí están, pegándole a un fotógrafo, enojados porque los querían fotografiar. Libertad de expresión, dice Legrand, que estos son los adalides, los más notables hombres de la libertad. Mire, no son ni periodistas, son contadores y actúan como tal. Como contadores arreglaron de Videla para acá, hay que defender. La chica, Esmeralda Mitre, estaba defendiendo su apellido, está bien. Cualquiera haría lo mismo. Es una cuestión de afectos ante los cuales uno no puede hacer otra cosa que declinar la acusación, dejarla en paz, porque ella no es culpable de nada. En todo caso, lo serán sus mayores. Pero ella dijo Mitre y Mañeto, y Legrand dijo ¿cómo? Ponerlo al lado a Mañeto, si Mañeto es un santo. Jugaba la mancha con Videla, Mañeto, señora Legrand. Y se ha quedado con todo, se ha robado el país. ¿Usted sabe algo de Nextel? ¿Sabe algo de Telecom? ¿Sabe algo del ARSAT? ¿Sabe algo del fútbol? Todo esto se lo ha robado el maravilloso hombre al que usted defiende. Y que por suerte hoy un juez le dijo que no al intento de llevarme, porque esto va preso, malversación de fondos públicos, 2 a 8 años. Se aparece un juez, ahora vamos a ver qué hace la Cámara. Siempre en algún lugar están ellos. En algún lugar te espera con la zancadilla Mañeto. Pero por ahora es zafado. Nunca se queda uno tranquilo. Tampoco los tiene demasiado tranquilos a ellos en el gobierno y en el periodismo Elisa Carrió. La tapa de contraeditorial de esta semana es un hallazgo, un gran criterio periodístico. Elisa de Troya. La guerra casi perpetua, podría decirse, de Elisa Carrió contra el que raye, contra todos, mezclando disparates con verdades, porque algunas cosas de las que señala son ciertas. Por ejemplo, también tomó el tema de la droga. Usted sabe, hoy lo veía Ritondo hablar de que estaban quemando droga. Todo lo que hacen, queman 10 kilos de droga y es la gran lucha del país para poder comprar armas, para que Bullrich se vaya de viaje a Israel, Estados Unidos, y compren armas que supuestamente son para luchar contra el narcotráfico, pero que en realidad son para luchar contra nosotros, si es que salimos a protestar en este fatídico fin de año o en el año próximo. Esa es la purísima verdad. Pero es muy gracioso que quienes se jactan de ser los mejores en la lucha contra el narcotráfico, y por cierto que no lo son, no se puede comparar el trabajo que se hizo antes con lo que se está haciendo ahora, muy favorable al anterior. Pero los desnuda Carrió, que no dice que están mintiendo, dice que le mienten a la pobre Bullrich, y además cuenta cómo entró como perico por su casa, a través de esa frontera que supuestamente están custodiando metro a metro para luchar contra el narcotráfico. ¿El problema de la droga en la Argentina bajó o sigue aumentando? No, bajó un poco porque en realidad hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero no decisivamente, porque me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién la engaña, Nilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etcétera. ¿Por qué?
Y porque ellos siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir estamos luchando. En un operativo enormemente importante, conducido por el doctor Villena, que me acompaña aquí a mi izquierda, y llevado adelante con información de la DEA y de la AFI por la Gendarmería Nacional Argentina. Sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. Donde adentro de las maderas viene embutida la droga. Sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. Tenía herramientas para tapar la droga. Y porque ellos siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir estamos luchando. Se decomisaron 3.500 kilos de marihuana, 700 en Itatí, 200 en Formosa. Sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Se hizo una operación de alta complejidad, de alta jerarquía internacional, en la medida en que se hizo un cambio de la cocaína, que es esta, que está aquí. ¿Quién la engaña, Nilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etc. Pero sepan que tienen todo el apoyo, el respeto y el afecto de los argentinos por esta tarea que están llevando a cabo. Muchas gracias a todos y a seguir batallando juntos. Gracias. Derrumba todo el mito que estaban creando de la lucha contra el narcotráfico, que tiene ciertamente otra finalidad. Elisa de Troya los está petardeando bastante. Ahora era Patricia Bullrich, todo el gobierno, Frigerio, al que le dijo si quiere ser candidato a presidente que lo sea por el peronismo, y así con todos. Un lío grande el que tienen allí. Y para colmo entre ellos, que Peña con Vidal, que Frigerio con Vidal, tampoco se llevan demasiado bien. Es decir, al escándalo de la vida que tenemos que soportar en lo económico, a lo que es la justicia hoy día cayendo a sus niveles más bajos, hay que sobrellevar también las peleas por vanidades entre ellos. En lo que están de acuerdo es en quedarse con todo, en eso sí. Ahí van al frente aceleradamente, y ahora se quieren quedar con los clubes. Imagínese usted, una sociedad anónima en la que, por ejemplo, Clarín, a través de torneos y competencias, como ya lo hizo en su momento, ¿se acuerda? Argentinos Juniors fue de torneos y competencias. Compre 3 o 4 clubes. Imagine con la moral y con la ética de la gente de Clarín y de torneos y competencias. Los grandes coimeros del mundo, los grandes extorsionadores del fútbol argentino y continental. ¿Qué puede pasar? Pero además, ¿cómo no defender lo poco que le va quedando en la vida, mi amigo, usted que es hincha de San Lorenzo de Almagro? ¿Se acuerda cuando le preguntaron si quería ser sociedad anónima? Le servían todo en bandeja, parece. San Lorenzo dijo que no, como sigue diciendo que no su presidente Lamens, que debe ser de lo más valioso, de lo más importante que tenemos en el mundo dirigencial del fútbol argentino. Hay que discutir, es un problema de fondo, ¿no? Es qué quiere hacer el Estado con los clubes. Hay una contradicción muy fuerte, muy explícita en el discurso del gobierno, ¿no? Se vanaglorian por los resultados de los Juegos Olímpicos de la Juventud, de los cuales todos nos sentimos muy orgullosos, pero lo que paradójicamente nos dicen es que esos atletas llegaron a ese lugar porque se formaron nuestros clubes, independientemente de la forma societaria. Hay muchísimos casos de asociaciones civiles que están muy bien administradas y miles de casos de sociedades anónimas fraudulentas y pésimamente gestionadas. En Argentina conocemos muchos casos. Hay mucho más, por cierto, para hablar de este tema. Lo vamos a ir haciendo poco a poco a medida que se vayan cumpliendo los plazos de las reuniones que tienen que hacer, en la cual algunos dirigentes, con mucha cobardía, porque están entregados al sistema, pero no quieren dar la cara frente a los socios. Entonces quieren que la votación sea secreta. Y hay quien la está pidiendo a mano alzada. Por ejemplo, Tinelli. Tinelli dice en un primer tuit de hoy: no entiendo ¿por qué no puede ser el voto a mano alzada en un tema tan sensible para el fútbol argentino como es el ingreso de las sociedades anónimas a los clubes? Los socios deben saber qué votan sus representantes. Ahí nomás le salió el cruce Clarín, porque Clarín, por supuesto, se sabe qué es lo que quiere torneos y competencias. Entonces, como lo atacaron, dijeron que gran bronca de Tinelli, no sé qué historia, y Tinelli les respondió: cero bronca. Expresé mi opinión, que es la de los socios de San Lorenzo, club al que represento. Para nosotros la votación tendría que ser a mano alzada y votaremos en contra del ingreso de las sociedades anónimas. Entendemos que es clave el rol social que cumplen los clubes en todo el país. ¿Se acuerda? ¿Lo ha visto alguna vez
hablar a Macri de una película Luna de Avellaneda, entendiendo que eso es lo que vale en la vida del deporte, pasándoselas ahora a las sociedades anónimas. No, aquí le voy a dar un ejemplo, Lanús, que tanto hace por toda la gente de su ciudad. Cientos de miles de chicos tienen relación con Lanús, los atienden, los contienen, en zonas bravas. ¿Usted cree que una sociedad anónima, cuando haga los gastos, va a prestar el mismo servicio que de corazón son capaces de prestar los dirigentes con los defectos que tengan, pero trabajando para sus clubes, trabajando para su emoción y cuidando algo que es identitario de los argentinos? ¿O usted no es dueño de Gimnasia, de Estudiantes, de Huracán, de San Lorenzo, de Boca, de River? ¿No es usted el dueño? ¿Qué viene una sociedad anónima a hacerse dueña de lo que ha sido su vida, su dolor de los domingos a la noche, su alegría de muchacho durante tanto tiempo? No permita que se lo roben. Que levanten la mano. Si le van a robar los clubes, que se sepa quiénes fueron. La seguimos. Muchas gracias.